Gracias, Daniela, por la invitación nuevamente a este programa. Julio, vamos a revisar el panorama político de nuestro país. Hay muchas propuestas sobre la mesa. En este momento aún no se ha tenido algún tipo de muestra pública real o tangible sobre reanudar el diálogo, pero sí muestras o manifestaciones de voluntades para que esto se haga. E incluso las propuestas que hacen diferentes partidos políticos en nuestro país de cara a las elecciones del 2024. Antes de irnos a este punto, vamos a hablar un poco porque justamente este fin de semana se celebró la primera vuelta de las elecciones en Colombia. Vemos entonces cómo podría cambiar totalmente la dinámica política de este país que actualmente no tiene buenas relaciones con Venezuela. ¿Un cambio presidencial en esta nación podría cambiar este entorno con Venezuela y Colombia? Bueno, la pregunta es muy inteligente porque claramente lo que sucedió ayer en Colombia fue la expresión de un país que está cansado, agotado de un sistema político con una democracia imperfecta, corrompido en algunas de sus áreas, y en consecuencia la gente tuvo la posibilidad de expresarse. Las instituciones colombianas, el régimen constitucional venezolano le dio la posibilidad a la gente, como es cada 4 años, pues de ejercer el derecho al voto y de esa forma expresar justamente cuál es su deseo para el país, y en consecuencia así fue. Desafortunadamente para Colombia, los candidatos que resultaron escogidos, digamos que de alguna forma son antisistema, son anti-establishment político, y eso es un riesgo enorme, además claramente populista, y eso, pero en todo caso lo importante es el mensaje que ha dado la población colombiana, más allá de las consideraciones que podamos tener sobre cada uno de estos candidatos, es el mensaje que dio la población, y también por supuesto la posibilidad que las instituciones colombianas le dieron a sus ciudadanos de decir a través del mecanismo que tenemos los civiles para expresarnos, el más importante de ellos y el más democrático de ellos, que es el voto. Por lo tanto, eso tenemos nosotros, que somos los vecinos, que somos pues el país que está al lado de Colombia, tenemos que tomarlo con un sentido reflexivo, y la clase política venezolana, las instituciones venezolanas tienen que verlo con sentido reflexivo, tomarlo como ejemplo de cara a los escenarios que tenemos por delante, y muy especialmente el 2024 que tú mencionabas. Gustavo Petro y Rodolfo Hernández serán los candidatos entonces para esta segunda vuelta presidencial en Colombia. 19 de junio se decide entonces quién será el presidente de esta nación. Julio, con respecto a las segundas vueltas, vemos este fenómeno en Latinoamérica que se implementa con mucha frecuencia. Sin embargo, Venezuela no está adecuada a realizar segundas vueltas, sino que vamos a una elección en donde el candidato que obtenga más votos es el ganador. E incluso vemos como algunos partidos de oposición están realizando una propuesta de hacer una escogencia de un candidato único a través de una segunda vuelta. ¿Esto sería favorable para Venezuela? ¿El venezolano entiende realmente qué son las primeras y segundas vueltas? ¿Cómo hacer para que esto aplique de manera positiva o no? Mira, para eso evidentemente sería necesario el consenso del país, sería necesario amplias consultas en nuestro caso. Nuestra Constitución no establece que es necesaria una segunda vuelta, claro, a los efectos de escoger al presidente de la República ni a ningún otro cargo de elección popular. Sin embargo, en lo personal creo que es muy importante, creo que pudiera ser un mecanismo para forzar los consensos que son tan necesarios en el país, y sobre todo también para privilegiar que el candidato que resulte electo sea electo por la mayoría efectivamente de los votantes. Claro que en nuestro país en los últimos años hemos visto una gran polarización que no permitiría en este caso que algún candidato que saque pues una votación pequeña pero mayoritaria frente al resto de los candidatos resulte electo. Claro, en esta oportunidad se propone para unas elecciones de un candidato unitario de la oposición. Aún no se ha visto un planteamiento para una candidatura oficial, según lo estableció nuestra Constitución, como bien nos lo explica, abogado. Sí, la oposición como grupo político, el chavismo como grupo político y cualquier otro que tenga el país tendrá sus mecanismos internos para la escogencia de su candidato. Naturalmente el chavismo, que está recogido en lo que ellos han denominado el pueblo patriótico, y la oposición, digamos mayoritariamente hablando, en lo que está recogido en la plataforma unitaria,
son una serie de partidos políticos, unos más grandes que otros, que forman parte de estas coaliciones y ellos tendrán su mecanismo para darse su candidato. Esperemos que sea tanto de uno como de otro la expresión más plural de sus propios miembros y en consecuencia que también representen los intereses del país. Pero en todo caso, el tema de la segunda vuelta ya se trata de un tema no político, sino institucional, que yo creo que ese debate debería abrirse, porque eventualmente, a pesar, repito, de que en nuestro caso hemos tenido siempre, en los últimos años al menos, candidatos fuertes que de alguna forma recogen a las dos mitades del país, no sabemos en el futuro si pudiéramos tener una disgregación de candidatos donde quizás la votación no esté entubada hacia dos en particular. De tal manera que es una discusión que sería interesante dar eventualmente. Por supuesto, de miras a poder realizar estas elecciones primarias internas de los partidos para este candidato unitario, ¿sería oportuno recuperar una tarjeta unitaria para estas elecciones del 2024? Me lo responde a regreso. Julio Cheline nos seguirá acompañando, abogado y analista político. Antes de irnos a la pausa, le consultaba si era oportuno retomar a una tarjeta unitaria para unas venideras elecciones. Se plantean las del 2024, las elecciones presidenciales en nuestro país, incluso buscar esa candidatura unitaria a través de segundas vueltas, revisiones. ¿Sería oportuno regresar a una tarjeta unitaria para la oposición? Sí, absolutamente. De hecho, en la elección del 21 de noviembre, donde la oposición nuevamente se encauzó en el terreno electoral, pues ya habían utilizado la tarjeta de la unidad, la tarjeta que se ha denominado de la manito. Yo creo que eso es muy importante porque de alguna forma pues se da el mensaje de que el interés no es contar qué partido tiene más votos que otros, a pesar de que eso es importante, los efectos de la adopción de acuerdos internos en el marco de la coalición política. Pero en todo caso, al país le resulta mucho mejor y es mucho más fácil pues que los votos puedan ir direccionados a una misma tarjeta electoral y en consecuencia eso pareciera que a la oposición le conviene. Pero también habida cuenta de la situación en la que están algunos partidos políticos dentro de la coalición opositora que no tienen el control efectivo de sus tarjetas electorales a los efectos pues de que la gente pueda utilizarlas para votar por ellos. Y en consecuencia pues resulta mucho mejor la salida más rápida, a pesar de que esperaríamos que el tema se resuelva de aquí al 2024, esperemos que muy pronto, pues la tarjeta de la unidad puede ser un mecanismo de salida. Ahora bien, la oposición además tiene que pensar lógicamente en la formación de consensos internos. Entiendo que en esto que se denomina la plataforma unitaria están trabajando en un esquema, en un reglamento para la escogencia del candidato presidencial, pero no solo el candidato presidencial, sino para todos los demás cargos de elección popular que van a disputarse en el 2025, o al menos de conformidad con los lapsos digamos que están previstos en el marco pues de cada uno de estos cargos. En el 2025 deberían escogerse todos menos el presidente de la República, que deberá escogerse un año antes, en el 2024. En todo caso, pues esperamos, entendemos que los partidos políticos en este momento están en un proceso de revisión de estos temas y esperemos también pues que muy pronto el país pueda conocer cuál es la nueva situación en la que se encuentra la oposición venezolana, sobre todo de cara al 2024. El Margariteño nos escribe y dice: saludos al invitado, por si da tiempo de leerlo. Quisiera saber, para él, ¿cuál sería la mejor fórmula de escoger un candidato único de la oposición para las elecciones del 2024? Bueno, le respondo a mi paisano que en definitiva el mejor mecanismo, obviamente, habida cuenta de que seguramente tendremos muchos candidatos, es la elección primaria, que la gente escoja el candidato que mejor le represente. Por supuesto que hay otros mecanismos, el mecanismo de la encuesta, el mecanismo del acuerdo, pero conociendo las dinámicas propias de nuestra política, lo mejor pareciera ser ir a una elección primaria, que no siempre es deseable, porque las primarias muchas veces generan unos roces y unos conflictos que luego traen problemas cuando ya se consigue tener un solo candidato, y muchas veces esos roces en el marco de la primaria no permiten que los apoyos sean del todo efectivos. Pero en todo caso, pareciera que
es el mecanismo más conveniente en nuestra realidad. ¿Se podría implementar nuevamente un diálogo efectivo en el país, tomando en cuenta que los demás se han levantado por diferentes motivos, sea por la oposición o sea por el gobierno? Vimos como el último fue levantado debido a la detención de Alex Saab, Venezuela alegando de que es un diplomático venezolano, pidiendo su liberación, y detuvo el proceso de negociaciones y de responsabilidades políticas en Venezuela por una persona específicamente. ¿Se podría reactivar este diálogo si Estados Unidos, por ejemplo, no libera a Alex Saab, que es una de las solicitudes que hace el gobierno? Es que tiene que hacerse. El país está muy por encima de cualquier individualidad. El diálogo político es fundamental en cualquier democracia, en cualquier país, en el desenvolvimiento de la política. El diálogo es fundamental, forma parte del día a día. Lamentablemente en nuestro país se ha estigmatizado el diálogo en los últimos años, se ha puesto de lado. Entonces pareciera que por una parte los que dialogan con la otra son traidores, y de la otra para este lado entonces son vendidos y qué sé yo. Mira, yo creo que eso ha hecho un gran daño a nuestra política. Hemos llegado a estos niveles de crispación política, en parte porque no ha sido posible a través del diálogo y la negociación como herramientas, parte fundamental de la política, lograr el entendimiento, la conformación de acuerdos mínimos por el bien del país. Entonces, yo creo que es lamentable que se ponga de lado el diálogo utilizando subterfugios como que Estados Unidos tiene encarcelado a una persona que presuntamente ha cometido delitos, pero que el Estado venezolano considera o ha dicho que es su diplomático. Yo creo que eso es una gran irresponsabilidad. El chavismo puede tener los argumentos que quiera para defender a la persona que quiera, pero no puede ponerlo por encima de los intereses del país. Tiene que haber más sentido de Estado en momentos como este, que el país, en que el país requiere que la dirigencia política, en la cual por cierto no confía, porque más del 70% del país rechaza a la dirigencia política en términos generales, bueno, yo creo que a eso hay que darle una gran lectura y restablecer el diálogo, porque viene un proceso muy importante, importantísimo para el país, que es el 2024, y hay muchas tareas pendientes para resolver allí. Julio, se nos termina el tiempo. Un último mensaje para los ciudadanos, debido a que usted también nos indica que hay mucha desconfianza a los políticos en general. ¿Cómo reactivar y reencontrarse con el voto, que es el poder ciudadano más efectivo? Bueno, más que el mensaje a la gente que está expectante, yo creo que lo importante es el mensaje de la dirigencia política, del gobierno, de la oposición, los independientes, de todos lados. Es importante reconectar con las necesidades de la gente, más que hablar, escuchar en qué está pensando la gente, cuál es la visión que tiene el país sobre lo que viene para nosotros, cuál es la visión que tiene el país sobre sus necesidades fundamentales, y sobre la base de eso establecer una estrategia, establecer un programa, presentárselo al país y que vayamos a un debate político, por supuesto, con todas las condiciones necesarias, y eso tiene que trabajarse en el marco de la mesa de diálogo, y que podamos ir a un proceso electoral que le dé salida a la crisis política, económica y social que confronta el país. Es la esperanza de todos los ciudadanos seguramente, pero la ciudadanía está expectante, esperando pues que la dirigencia le plantee una ruta a seguir y la convenza de que esa ruta es el camino correcto. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Siempre un gusto. Julio Chaliri nos estuvo acompañando, abogado venezolano y además